Muy buenas noches, muy buenos días, muy buen año a todo este país, al mundo y a Juan TH, por supuesto. ¿Qué hay? Buenas Bueno, noches. Buen año, buen saludos a año. todos. Me temo que eso son deseos nada más, ¿Cómo que deseos? pero este año no pinta bien. Intensos deseos. Intensos deseos, pero Siempre hay una esperanza. sí, pero Esa no muere entre el nunca. deseo y la esperanza hay una realidad Sí. que se impone. Y esa realidad es la que dice que este año no pinta bien. Primero la economía, ¿Por qué? la economía, porque los augurios no son buenos. Ah, bueno. La economía no va a crecer, al Bien. contrario. Se prevé que la economía Sí. alcance un crecimiento de cerca de un 4%. Está bien. ¿Cuál es Lo el cual problema? significa que no habrá aumento de empleo, Ajá. sino que por el contrario, aumentará el desempleo. Segundo, el conflicto de Irak. Tercero, la situación económica del país propiamente. Y si la crisis en Irak se profundiza, nosotros podríamos comprar petróleo a $75 y quién sabe, tal vez a $80 el barril y hasta $100 el barril, lo cual va a aumentar considerablemente la factura petrolera del país. Es más, hasta es posible que se produzca aquí una escasez de combustible y como hace muchos años tengamos que hacer fila para conseguirlo. Bueno, Te sigo diciendo, las elecciones de febrero, las elecciones de julio, de es mayo. decir, de mayo, Sí. y después la otra. La otra, Sí. la otra. Está Este bien. año no pinta bien. Nos vamos a divertir muchísimo. ¿Quién se Claro, divierte? con tantas elecciones. Es divertido este país. Ningún país divierte más que este en esos procesos electorales, porque tú ves el absurdo y la comiquería por todos lados. Bueno, está prohibido, precisamente a partir de hoy, está prohibido la campaña electoral, la inauguración de obras Inauguración de obras municipales. municipales. Atención, Las municipales, las otras siguen. Las otras después se suspenderán después. En abril, Sí. abril. Quiere decir que el Imagínate. presidente de la República podrá seguir Seguirá haciendo inaugurando, campaña, podrá seguir con las visitas haciendo visitas sorpresa. que son ninguna sorpresa nada, Ajá, un elemento de campaña propiamente y de claro, proselitismo, claro. que Mira. seguimos entre los absurdos de siempre. Así es. De todos modos hay que darle aliento a este país, a su gente, a nosotros mismos. He dicho que la esperanza nunca muere. No estoy inventando nada, es una frase tradicional en nuestro sistema social que ha estado desde que se fundó la República o desde antes cargado de pésimos augurios generalmente. Pero la esperanza no muere y se dan hechos que renuevan la esperanza casi siempre. De tal modo que no, vamos a confiar No, en yo que tengo la esperanza en de el que- 2020 yo tengo nosotros primero, este país deberá registrar un cambio. Esa es la esperanza que yo tengo. Correcto. De tal modo que Mi vamos única a confiar en esperanza eso. es esa. Correcto. Mira, pero yo quiero, a propósito del Día del Poder Judicial que se celebró hasta hace un tiempo, hasta hace unas horas, unos minutos. Unos minutos. Fue el Día del Poder Judicial. Una tradición desde hace muchos años, cada 7 de enero. Y el mismo discurso no varía. Es un día cargado de aburrimiento, y me lo dicen los jueces, algunos jueces me lo dicen, porque no hay cambios en la justicia. Desde que se fundó la nación dominicana, el Poder Judicial ha sido manipulado por quien gobierne, quien presida, quien encabeza el Poder Judicial, el presidente de la República, quien haya sido y quien sea. Un país donde la justicia no es independiente, no puede tener una justicia confiable. Yo me permití... ¿Cómo que no es independiente? Acaban de archivar el expediente contra Andy Daguarre. Perdóname, quien elige los jueces de la Suprema Corte es el presidente de la República. Quien nombra el Ministerio Público, quien designa todo el aparato del Ministerio Público es el presidente de la República. Entonces no hay justicia independiente. Yo me permití hacer una revisión de eso en América Latina. Oh, mi sorpresa. Hace un año
empecé y ahora lo concluí. Ahora aproveché parte de mis vacaciones para eso. Óigame esto, el único país de América Latina donde el presidente de la República nombra jueces es este, encabezando el Consejo de la Judicatura. ¿Dónde se ha visto eso? Debe ser un órgano independiente. Por eso yo creo que es muy bueno el compromiso, que espero sea un compromiso que ha hecho Luis Abinader, de que si llega al poder, primero va a independizar el Ministerio Público, que el procurador no dependa del presidente de la República, que sea un funcionario independiente, que se rija con autonomía. Ok, y con él, por supuesto, todo el aparato del Ministerio Público. Eso esperamos. Y que ojalá ese compromiso llegue al límite de decir, si llega al poder, Abinader, yo no voy a estar en el Consejo de la Magistratura. Ojalá que lo veamos. Bueno, por lo menos esa esperanza queda. Vamos a ver si se materializa. Bueno, tú eres abogado, tú también eres abogado, habla de eso. Pero yo no sé dónde tuviste eso. Lo que declaró Luis Abinader. Sí. Sí, salió en los periódicos. Sí, yo vi una propuesta que como propuesta me parece bastante interesante. Lo del Ministerio Público, él lo que está proponiendo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. Claro, que no sea un político, sí, claro. Que no sea un abogado de ejercicio privado, no, sino que se corresponda con el escalafón. Que tenga ya sí, historia. Hay otros que están proponiendo que las juezas supremas, la presidencia sea rotativa. Es decir, que Luis Henry Molino sea presidente 7 años, sino que haya una rotación. Entre ellos, pues si todos son iguales, si son jueces de la Suprema, ¿por qué uno solo debe ser el presidente? Bueno. Hay otra propuesta de inamovilidad. Hay varias propuestas interesantes a partir de ese planteamiento que ha hecho Luis Abinader. Claro. Yo, por ejemplo, creo que el presidente de la República no tiene que ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque y mucho menos el procurador. Si son dos. Claro, lo del procurador a mí, te voy a decir, en Estados Unidos el presidente de la República nombra jueces, propone jueces. Pero es un debate interesante. Lo propone ante el Senado. Exacto. Pero lo propone es el Senado el que designa, el que decide si acepta o no la propuesta. Sí, pero la propuesta es del presidente. Propuesta, está bien, tiene derecho a hacerlo, no hay problema. Claro. Pero no encabezar el proceso de designación. Por eso te digo que el presidente de la República, que en nuestro país, si son poderes independientes, claro. Entonces, ¿cómo va a ser que el presupuesto y la designación de los jueces recaiga sobre uno de los poderes del Estado? Si son 3 poderes y cada uno tiene su propio albedrío, ¿por qué uno de esos poderes tiene que designarle el presupuesto? Así es. ¿No? Pero en fin, bueno, el arzobispo Monseñor Osoria, arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, que me cae bien, yo no sé si tú lo has saludado, pero las 2 veces que he conversado con él me ha caído bien. A mí no me cae bien. Sí, a mí sí. Francisco Osoria, que además, mira, viene de los niveles humildes de la iglesia. Sí, eso un sí. hombre de origen humilde. Llamó ayer a todos los jueces del país a hacer una buena administración de la justicia, pues de eso depende la paz. Así mismo lo señaló. Pienso que es atinado ese consejo. Y lo dijo como parte de la homilía de lo que designan, que no sé qué es, misa roja, a propósito del Día del Poder Judicial. Lo digo ante todos los jueces, ¿verdad?, de la Suprema y demás. Pero ¿qué será la misa roja? No conocí el término. Una misa reformista, comunista. Yo tampoco sé. Pero una cosa es colorado y otra cosa es rojo. La misa del diablo. La misa roja. Bueno, el hecho es que él expresa lo que es, por supuesto, un deseo de la sociedad, que haya justicia real en este país, justicia independiente. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a cambiar el chucho. Dejemos el Poder Judicial.
la Junta Central Electoral anuncia que no hará público el código fuente del voto automatizado por razones de seguridad. Yo pienso que sí, que es así, debe ser así. Pero permitirá que los partidos custodien los equipos que serán auditados. O sea, que es una especie de guachimanes. Ajá, los partidos. Sin embargo, dijo Hipólito Mejía hoy que mantener una campaña en contra de la Junta Central Electoral no le hace bien al proceso. Y lo dijo a propósito de que Franklin Almeida y otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo están diciendo que se oponen ahora a esa auditoría, que eso es un adefesio, que es una porquería, que eso no... Entonces, ustedes lo estaban reclamando en principio, y ahora lo rechazan. Le propongan qué es lo que quieren. Algo deben querer. ¿Verdad? Porque mantener una campaña contra la Junta es agregarle un elemento peligroso. De todo modo hay que tomar previsiones serias. Después de lo que vimos en la famosa primaria, Juan, cualquiera no confía 100% en la capacidad o en la voluntad, no sé cuál de las dos. No, yo tampoco, de la Junta Central Electoral. Yo creo que la Junta debe demostrar carácter, lo he dicho muchas veces, que la Junta debe actuar. Por ejemplo, ahora que se inició que se prohíbe las inauguraciones y demás actividades de los alcaldes, debe actuar. Esas vallas que aparecen en los candidatos presidenciales junto con los candidatos de alcalde de la provincia también deben ser eliminadas. Claro, por supuesto. Pero en fin, parece que no hay ejercicio de autoridad en eso y en muchas otras cosas. Bueno, qué sé yo, mira, tenemos el caso de Brecht otra vez. Que por cierto, yo espero que Julio Amado, el rector de UNIBE y presidente... ¿Ya se recuperó? ¿Ya salió? No, y presidente de la Plaza de la Salud, se recupere. Ojalá, claro. Se dijo al principio que era un ACV, y luego dice que no, que es un isquemia, una cosa. Isquemia. Sí, leve, ojalá que se recupere. Claro que sí. Prontamente. Isquemia es un entaponamiento de una vena o algo así. Es un aneurisma. Algo parecido, no sé. Tú debes saber de eso. No, que tú eres abogado, tú eres médico. No soy nada. Mira, déjame decirte algo. Continúa la investigación de la supuesta vinculación, oye esto, del subadministrador de negocios de Banreserva, José Manuel Guzmán Ibarra, y el expresidente de la Bolsa de Valores, Gregory Salcedo Gibre, quienes estarían siendo investigados por alegados sobornos pagados por Odebrecht. No crea eso. Y esto, dígame. Pero espérate, de todos modos, cuando le preguntaron a Jean Alain Rodríguez, a propósito de esto, ¿por qué marginaron a Andy Daguagre de la investigación? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Lo archivaron. ¿Cómo es que hablan los mudos? Esa fue su respuesta. Está archivado el expediente de Andy Daguagre. Totalmente archivado. Es vivo, Andy, es vivo. Más vivo es online. Sí. Qué barbaridad, qué servicio tremendo le ha hecho Andy Daguagre. Que tú decías lo del sistema judicial hace un rato. Sí. A la jueza San Francisco de Macorís, que fue suspendida sin disfrute de salario hasta que aparezca Quirinito. Hasta que aparezca Quirinito. Sí, y ahora la Suprema dijo que no podía ser. Que eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que tú vas a suspender los juicios hasta que aparezca un muerto? Óyeme, una locura. La verdad que lo que le cae al procurador en este país no es cualquier cosa. Oye esto. Estos son supuestos. Una periodista que supuestamente le dijo el otro, y nosotros, como ustedes entenderán, no podemos opinar sobre supuestos de supuestos de supuestos. Eso es el Procurador General de la República refiriéndose... Es una cantinflada. Refiriéndose a algo que declara César el Abusador, en el sentido de que o liberan a su esposa
que está presa, él dice que no tiene nada que ver porque la tienen presa. O él va a declarar sus vínculos con políticos de alto nivel en este país. Pues hay un problema Entonces, con la eso. respuesta de Jean Alain fue cantinflesca. Hay un problema con eso. Hay un nombre que está, hay varios nombres concretos de generales y de apadrinados por miembros de la Comisión Política del PLD y ministros al mismo tiempo. Pero como son supuestos, de supuestos, eso parece como una consalada. Supuesto. Eso parece como una consalada. Yo creo que sí. Por ahí anda la cosa. ¿Cuánto disparate? Tú dices que no nos vamos a divertir en el 2020 y apenas estamos empezando y ya nos estamos riendo, Juan. Aquí no hay drama. Mientras hay elecciones en este país, no hay drama. Ay, Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cómo Óyeme, es eso? ¿Qué va a pasar con lo de Irak? Ahora que venga nuestro invitado que es un experto en asuntos internacionales, Yatzel Román, que ya estuvo acá, por cierto. Sí. Yatzel Román va a analizar el tema Irak. Yo estoy Irán, muy preocupado por eso. bastante preocupado. Son muchos los elementos que se están combinando para que se arme un lío a nivel mundial tremendo. Así es. Por lo menos, si no a nivel mundial, por lo menos en el Medio Oriente en términos amplios. No se va a reducir a Irán e Irak, posiblemente se extienda a todo el Medio Oriente, por lo menos el Medio Oriente, y cuidado si Europa. No, las consecuencias se verán en Europa. Van a ser terribles. Por cierto, Pedro Sánchez acaba de hacer gobierno, finalmente. Ajá. 2 votos nada más. Vamos a hablar dentro de un ratito con Yatzel Román para que enfoquemos la situación de Irak y otros temas internacionales. Volvemos ahora. En América Latina hay varias candelitas prendidas. Desde Puerto Rico Pero y espérate, Haití. Desde Puerto Rico y Haití. tú vas a dar un salto, úsame. Sí, claro, ya. No, Venimos para Ya cruzamos el charco. Sí, pero Ya. sí, está bien. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres algo más sobre el tema Irak? Sí, no, Irak, porque además Irak. de Puerto Rico, Venezuela, Cuba y España, que acaban Haití, de. espérate, y tenemos también Bolivia, y tenemos Chile, y tenemos Sí, pero Honduras, Nicaragua. Sí, Óyeme, pero no tienen la magnitud. son muchas candelitas. Sí, es verdad. Pero no tienen la magnitud de este caso, porque esa expresión del ministro o secretario de Estado de los Estados Unidos de invitar a un diálogo después de haber cometido un hecho como abominable como ese, yo lo que me estaba preguntando es si Irán va simplemente a dejar las cosas así o si, porque me estaba diciendo un amigo que regresó de Europa que las medidas son extremas, que la gente no quiere volar, no quiere montar un avión desde Europa por temor a las represalias, claro. etcétera. Y eso tiene consecuencias de carácter económico. El turismo se ve muy afectado, sobre todo en países como el nuestro, que tiene una alta cantidad de turistas de Estados Unidos, De Europa. de Canadá, etcétera. Estados Unidos es el principal país emisor de turistas hacia República Dominicana porque son más de 2 millones, que ha ido disminuyendo por la crisis del año pasado, pero esperamos que en este 2020 Bueno. se estabilice. Pero efectivamente el miedo impacta en áreas que a nosotros nos influyen muchísimo, porque uno ha visto que cuáles han sido algunos de los más espeluznantes ataques terroristas en los últimos 20 años. Bueno, 2001 fue contra aviones, el 11 de septiembre, pero también, por ejemplo, vimos el ataque, el atentado contra el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica, y así hemos visto constantemente. Entonces, un turista europeo o de Nueva York... Pero el de Trump es un acto de terror. ¿Qué cosa? Es un acto de terrorismo. El de Trump. Donald Trump. Sí, pero El estamos... bombardeo sobre Bagdad, que costó 60.000 muertos, También, es un acto de terrorismo enorme. y también fue contra un aeropuerto. Pero cuando estamos hablando del turismo, no necesariamente lo que vamos a estar recibiendo son turistas que vengan del Porque aeropuerto es de bueno Bagdad. acusar simplemente a los otros de Terroristas aquellos, ¿y esto qué es? Sí, o sea, no, aunque ahí sí que marcar la diferencia, que si bien aquí no es que vienen tantos terroristas, sí ha habido casos de personas ligadas Sí, al terrorismo que han claro. tenido pasaporte dominicano. Y entonces eso es algo a tomar en cuenta, que esperemos haya sido descontinuado. Esperemos que eso no siga pasando.
Bueno, Pero entonces América Latina pasó un año 2019. Finalmente hizo gobierno en España, Sí, bueno. por 2 votos. Bueno, entonces quizá con un pensamiento muy hispanista, hemos visto que el señor Juan TH de América Latina pasa a la madre patria. Pero No, yo no tengo nada de madre patria. Bueno, pero Mi efectivamente. madre patria es África. Ah, bueno, qué bien. Pero ¿qué pasó con España? España tiene un sistema de gobierno parlamentario. ¿Y cuál es esa diferencia con el presidencialismo? En el presidencialismo, el que es electo por la ciudadanía es un jefe de gobierno y de Estado. España y buena parte de Europa Occidental tiene a un jefe de Estado, que es el rey, que por ejemplo cuando el 16 de agosto se juramenta un nuevo presidente en República Dominicana, quien vendrá en representación del Estado español será el rey Felipe. Pero tiene también un jefe de gobierno, que es el presidente de gobierno, un equivalente a primer ministro. Claro. Ese primer ministro tiene que ser validado por una mayoría en El Parlamento. en el Parlamento, en la legislatura. Entonces, durante muchísimo tiempo, los partidos españoles tenían suficiente fuerza para ganar por sí solos las elecciones, que era lo que habíamos con Felipe González, que lograba mayorías absolutas en su Bueno, momento. el problema es que el PSOE y el Partido Popular eran dos fuerzas, digamos que predominantes. Pero mantienen esa mentalidad en una realidad que no es Sí, la de hoy, porque claro. ellos siguieron La durante mucho tiempo correlación de fuerza cambió Claro. Sí, porque sustancialmente. esta no es la España de los 80 ni de Claro. los 90. Entonces ahora tienen un multipartidismo y eso quiere decir que para lograr el número mágico que les permita formar gobierno tienen que invitar a otros partidos y lograr esa mayoría. Finalmente lo hizo el PSOE con Unidas Podemos, que es la coalición de Pablo Iglesias, y también con la abstención de algunos partidos regionalistas e independentistas, pero logró lo mínimo, logró 167 votos contra 165 y 18 abstenciones. volvamos a América Latina. Así Porque es. España, mira, por más puta madre patria que sea, nos queda muy lejos. Pues ya No, se pues me Irán no olvidó. queda más lejos. ¿Eh? Irán no queda más lejos. Eran- Más lejos, sí. Bueno, Vamos a lo cercano. Ya el mundo Tenemos es una- en América Latina 6, 7 candelitas. sí, Creciendo las candelas. ¿eh? creciendo porque también mucha gente se ha quedado en una mentalidad arcaica, y es que anteriormente se decía: dame un balcón y yo seré presidente. Y se entendía Ajá, sí, que, claro. que con ganar una elección, con tener una mayoría parlamentaria y estar en el gobierno, ya eso te daba un cheque en blanco para pasar 4, 5, Ajá. 6 años Sí, y no, hacer claro, lo que y te fue dé la la gana. historia nuestra también. Pero ahora mismo eso no es así y hay que constantemente estar en diálogo, incluso con una minoría, porque por ejemplo vamos a decir que uno gana la elección con 51% contra un 49%. Ajá. Pero eso no quiere decir que ese 49% ya quedó completamente anulado. Hay que consensuar las medidas bien. de gobierno y entender que el Estado son todos. Y eso es algo que yo creo que ha fallado en muchas de estas naciones que han sido golpeadas por situaciones de estallidos sociales. Sí, por supuesto, pero esos estallidos se deben, bueno, no Distintas tienen- razones, pero... son razones que Venezuela. van más allá de lo que es simplemente el juego Sí, electoral. porque por ejemplo Honduras no es lo mismo que Chile. Honduras tiene ya desde el año 2009 en una situación de guerra civil no declarada, cuando vimos que fue derrocado en ese momento Manuel Zelaya en una situación muy crítica, pero nunca se lograron recuperar. En el caso de Nicaragua tenemos que Daniel Ortega quiso aniquilar a la oposición y que entonces ya esta se ha levantado en su contra. En el caso de Venezuela tenemos una situación de que se destruyó la economía de ese país, entonces ya se vuelve completamente ingobernable, pero se niegan a pactar cualquier tipo de cambio en Venezuela. En el caso de Ecuador vemos que Lenín Moreno llegó al poder con una base política que no era la de él, sino la de Rafael Correa, y rompe con Rafael Correa, entonces ahora un presidente bastante débil. En el caso de Perú tenemos a Martín Vizcarra, que llegó también por renuncia de un presidente como lo era Pedro Pablo Kuczynski, pero que la mayoría legislativa la tiene un sector como lo es el fujimorismo, que ha decidido ni siquiera darle un vaso de agua al Y gobierno. tienes a Duque en Colombia, Y- también con sus problemas. Sí, está el caso también de Colombia, con un gobierno muy debilitado y que ha tenido que enfrentarse a serias manifestaciones. Está el caso de Chile, que para muchos ha sido inexplicable, pero que entonces ahora vemos que no ha logrado verdaderamente pacificarse y que va a una votación sobre cuál será una nueva constitución. Pero entonces América Latina está pasando por una situación muy dura. Y brinquemos a Bolivia. Pero Ahí sí que la cosa está Pero, fea. pero Bolivia logró pacificarse de manera sorprendente por el hecho de que el sector del movimiento del socialismo entiende que tiene una posibilidad de ganar la próxima votación. Incluso cuando hemos visto Se encuestas... debe sobre todo a la actitud que asumió Evo Morales. Sí, que porque no por fue una ejemplo... actitud levantista,
radical, sino Sí, no ha sido radical. Él ha tenido retórica dura, pero no ha mandado verdaderamente a la gente a las calles. claro. Porque, por ejemplo, hasta redució, hasta se fue del país. Por ejemplo, ustedes recordarán que me imagino lo cubrieron bastante en su momento, cuando pierde Daniel Ortega en 1990, ¿cuál fue su consigna? Ahora vamos a gobernar desde las calles, vamos a gobernar desde abajo. Y durante todo el gobierno de doña Violeta de Chamorro, él mantuvo acorralado al gobierno que no logró ningún tipo de paz. Evo Morales ha tenido una actitud mucho más pacífica en ese sentido, incluso vemos que va a ser jefe de campaña del movimiento al socialismo, que no tiene una mayoría, pero tiene una pluralidad. Las últimas encuestas han mostrado que un candidato... Por cierto, el abogado de Evo va a ser un expresidente... No presidente, sino ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, Zaffaroni, que Zaffaroni tiene mucha influencia aquí en República Dominicana porque ha sido profesor de muchos penalistas, y también tiene a Baltasar Garzón como uno de sus defensores. Eso en caso de que Bolivia verdaderamente vaya adelante con el plan de enjuiciar a Evo Morales, que yo creo que no sería lo más recomendable en este tipo de situación, más aún un país que irá a elecciones en mayo, poco tiempo antes de las nuestras. Será el 3 de mayo que Bolivia irá a elecciones, y en un también sistema político distinto a lo que fue octubre, porque ahora, por ejemplo, habría una candidatura de Carlos Mesa nuevamente, pero hay una candidatura del sector ya más de la extrema derecha, que es el de Camacho y Pomari, que decidieron hacer una alianza. Se está perfilando un fenómeno muy interesante, y es Andrés Manuel López Obrador como un nuevo referente continental. Aunque a él no le gusta mucho eso. Sí, a él no le gustará mucho, pero realmente ya es un referente el gobierno de AMLO para la comunidad política internacional, bueno, latinoamericana. Y su influencia, bueno, se deja sentir. El caso de Evo Morales, como lo ha manejado desde México, es muy interesante. Y la política que ha ejercido con relación a Estados Unidos, que ha sido muy inteligente, ha mantenido a raya. Claro, no se va a pelear con el gobierno de Estados Unidos, al contrario. No, claro, al loco de la Casa Blanca lo tiene a raya. Al contrario, ha endosado buena parte de lo que se le ha pedido. Por ejemplo, las políticas de control migratorio en México contra los centroamericanos, principalmente del Triángulo Norte, han sido complaciendo a Estados Unidos. Porque Estados Unidos se dio cuenta que si bien la mayoría de migrantes entran por la frontera con México, ya la mayoría no son mexicanos, sino de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Vuelvo al punto. Sí. Andrés Manuel López Obrador se está proyectando hacia América Latina como un referente. Sin embargo, a él no le gusta ese rol de líder, solamente resaltándolo porque... No digo líder, referente. Sí. Es un elemento a tomar en cuenta. Es decir, pero pudiera ser un líder, el contenido de su política internacional hay que tomarlo en cuenta. Que él reivindica lo que llaman la doctrina Estrada, correcto, que se aplicaba en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. La no intervención en asuntos. No meterse, sin embargo, sucede que los gobiernos nacionalistas del PRI, que él tanto reivindica, en varias ocasiones sí fijaron posición, porque por ejemplo uno recuerda a López Portillo en el caso de Somoza, que rompió relaciones con Nicaragua, también cuando declara... Pero eso es una tradición muy profunda en la historia de México. Yo, que soy medio mexicano, te puedo asegurar que hasta Porfirio Díaz ejerció. Miren, en el caso cubano, Martí le prodigó un agradecimiento enorme al dictador Porfirio Díaz, que fue el mismo que abrió relaciones con República Dominicana, por el apoyo que le dio al proceso independentista cubano. Efectivamente, por eso resalto que si bien México ha sido quizá el país de Hispanoamérica con la línea más coherentemente soberanista, porque hay muchos que lo usan de discurso, pero que a la hora de la verdad no es tanto así, porque por ejemplo siempre se habla del discurso de Cuba, pero Cuba ha sido un estado que ha dependido durante muchísimos años de otros estados. Claro, por supuesto, como nosotros, igual que nosotros. Pero México sí ha reivindicado durante muchísimo tiempo un discurso soberanista, nacionalista. Incluso en México... La posición de Cuba siempre México frente a Cuba. Frente a Cuba, no, absoluta. No, pero frente a Cuba,
en plena Guerra Fría. Claro, por eso, resalto. por eso. Pero Sí, al mismo tiempo... Para resaltar como dices tú, respeto, la coherencia. respeto a Cuba, Claro, respeto a a la revolución. Pero por y eso al libre albedrío, la autonomía de los pueblos. Claro. Pero vuelvo y resalto el caso de Somoza, donde fijaron claramente posición, y me imagino que usted recordará lo que fue ese discurso contra Somoza Claro. que dio López Portillo en ese momento, así que no es tan cierto el hecho de que México no fija posición internacional. No, sí fija posición, nadie ha dicho que no fije posición. Pero generalmente- Lo que no apoya es el intervencionismo, atención. Una cosa es tú tener una posición referente a un hecho nacional en cualquier país, una posición crítica, y otra cosa es promover el intervencionismo, son dos cosas diferentes. Aunque en el caso de Andrés Manuel López Obrador y buena parte del sector que él lidera dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, lo que han dicho es que no van a fijar posición sobre muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ellos no dicen ni una cosa ni la otra. Ahora hablaron. Pero mínimamente, o sea, incluso hay que descifrar lo que están diciendo, porque, vuelvo y resalto, a Andrés Manuel López Obrador no le interesa eso. En campaña a veces él hablaba de Allende, que lo admiraba mucho, Claro. pero no es una persona que le interesen estos temas. Incluso López Obrador, como dato, no había salido de México hasta ya siendo un hombre adulto con muchos años de participación política. A él lo que sí le gusta mucho y fija posición muy frecuentemente es el béisbol, siendo un declarado amante de varios peloteros dominicanos. Hay que decir con decir que es tabasqueño, Claro, dicen claro. los tabasqueños. Porque hay que ver México suficiente. solamente como dato cultural, hay que ver México de manera regional. Entonces, en su región de Tabasco, la pelota es muy popular. Entonces, por eso claro, él sigue Tabasco eso. es una región beisbolística. Es una región beisbolística en ese sentido. Claro que sí. Pero efectivamente, América Latina está pasando por un momento muy duro y es lo que lleva a un análisis. Y es que, por ejemplo, cuando se califica se califica la década de los 80, se dice claramente que fue la década perdida. Ahí no hay mucho debate. Pero cuando vayamos a ver la década de los años 10, ¿qué se va a decir Ahora, en ese sentido? Frente a todo este montón de candelitas por aquí y por allá, Washington está desconcertado. Washington no ha manejado estas situaciones, salvo la de Venezuela, que hasta ahora ha sido un fracaso, porque apoyarse en un payaso para pretender dominar el Estado venezolano, a mí me parece que ha sido Bueno, es que muy también, erróneo. también la lucha en Venezuela no la podemos ver de la misma manera que la vemos en otras partes, porque ahí no se trata de una lucha política, sino que un segmento al margen de cualquier institucionalidad democrática ha decidido que no va a entregar el poder y que no va a dialogar y que no va a verdaderamente dar ningún tipo de apertura, sino que por el contrario va a intentar perseguir, aniquilar y completamente desterrar cualquier tipo de oposición. Entonces eso es muy Si fuera distinto. así, si eso fuera verdad, Ay, si eso Guaidó, fuera no tuviera, verdad. Guaidó no estuviera vivo. No estuviera vivo. Pero no, Si estuviera en Venezuela. pero no tenemos que verlo de esa manera porque Pero claro, tú dices que quiere No, aniquilar claro. a todo lo que significa pero le oposición. quitaron todas las atribuciones a la Asamblea Nacional. Escúchame, Oye, frente a la presión de los Estados Unidos, frente a las agresiones de los Estados Unidos. Perdóname, Porque tú dices, porque yo te escucho, vamos a... ¿verdad? Yo te escucho. Mira, Y no es aislado, porque lo Mira, mismo en Nicaragua. Daniel mira, Ortega hizo lo mismo. Destituyó a todos los diputados opositores mira, en el las año 2016. 43 leyes de reforma social de Chávez no es un jueguito. Ya tú llegas a Caracas y miras hacia los cerros y ya tú no ves esa miseria extrema que veíamos en los años 70, como me tocó a mí. Pero ahora vamos a Venezuela Escúchame, en una situación ya económica. Venezuela no es propiedad de 8 familias. Pero no estamos hablando en el año 2005. Estamos hablando ahora en el año 2020 y Venezuela está en una situación, Estamos hablando. de miseria. Del 92 a esta parte, correcto. Ha habido, por supuesto, una afectación profunda de la clase ahora, media. tú- Ahora, tú- perdóname, el campesinado no te dice lo mismo en Venezuela. Pero vamos al Ni éxodo. la clase obrera. Vamos al éxodo que ha tenido Venezuela. La solamente clase desde Y media. el el año éxito 14. colombiano, 5 millones de Claro, pero colombianos. durante muchísimo de tiempo, colom- de la colombianos. principal población... Ahora, yo me pregunto siempre, ¿por qué Estados Unidos tiene que inmiscuirse en los asuntos de todos nuestros países y del mundo? Pero al contrario, Estados Unidos ¿Por qué? prácticamente no se metía en Venezuela hasta el último momento. Esa era la gran No, crítica. depende. Estados Unidos no se mete. Sí, el gobierno le es simpático. Sí, el gobierno responde a sus intereses. Bueno, no podemos decir ¿Desde que Chávez cuántos le era simpático a Estados Unidos. No, claro que no, porque Chávez los Pero no se enfrentó. metía, Pero pero- ¿cuántos años tiene este bloqueo contra Cuba, a pesar de que Muchas. las Naciones Unidas tiene 60 60 años Sí. oponiéndose? Mayoritariamente todos los países. 60 Y años. Estados Unidos no acata esa resolución. Ahora vemos a Nicolás Maduro yendo a Fox News
y pidiéndole a Donald Trump que por favor conversaran y que lo que le decían sobre él no era tan Bien, cierto. señores, se acabó la entrevista lamentablemente. Gracias por haber estado con nosotros, Yatsen. Gracias a ustedes siempre. Ok. Muy bien, ya casi nos Bueno, vamos, como quien dice Así nos es, vamos. y nos vamos. Vamos a ver los WhatsApp. Ven acá, primer día del año. Tú Para le dijiste felicidades a la gente. Claro, Feliz año nuevo. Como comenzamos. ¿Ah, sí? Ah, Sí. yo también. Bueno, Ah, bueno. vamos a ver los WhatsApp. Vamos a los WhatsApp. Aurora Méndez, desde la zona colonial. Dice, la tradicional algarabía y felicidad denotada por los niños con juguetes nuevos no se percibió. Por aquí, en la zona colonial, se observaron algunos de ellos mientras deambulaban sin juguetes o jugaban con los juguetes de otros niños que sí recibieron reyes. Esa es la resaca que deja diciembre en los bolsillos. La gente ya no tiene dinero para comprar juguetes. Mira, Patricia Gil, de aquí, de Santo Domingo, dice, felicitar por este medio a la dominicana Ceilín Alvarado, que logró el puesto número 1 en el ciclo de bicicletas para mujeres en Bélgica. Qué buena noticia. Sí, hombre, Claro. Víctor Castillo, de Lucerna, nos escribe, las navidades nos dejaron con los bolsillos vacíos y aún no se sabe cuándo nos vamos a recuperar con un año electoral en las costillas. Ya sabe. Bueno, pues nada, gracias. Ya nos vemos mañana sin Mañana falta por estaremos acá. aquí. Que pasen buenas noches y que pasen feliz día también.